Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Ginny Wiley. Este caso es un poco distinto. Este caso no vamos a hablar, al menos por ahora, de la víctima, de la persona protagonista de este caso, porque no empieza por ahí. Nadie sabía de la existencia de esta niña, entonces vamos a pasar casi que al día de los hechos, el 4 de noviembre del año 1970. La madre de Ginny fue a las oficinas del servicio público en Los Ángeles porque iba a arreglar unos papeles para cobrar una pensión por discapacidad. La madre sufría de cataratas en los dos ojos, o sea, prácticamente no podía ni ver, y es por eso que iba a arreglar pues esta ayuda por discapacidad porque no podía trabajar. Esta mujer se fue de su casa aprovechando que su marido había salido de su casa para hacer la compra. Pero ¿qué pasa? Que ella fue a estas oficinas y como no veía bien, en vez de entrar a las oficinas donde se arregla este tipo de papeles, entró en las oficinas de servicios sociales. Esta mujer, la madre, no fue sola, fue acompañada de Ginny, que para este momento la vamos a llamar Susan. Luego entenderemos el porqué del cambio de nombre, pero realmente se llamaba Susan. Como les digo, la mujer se confundió, no entró a las oficinas de servicio público donde se arregla todo este tipo de papeles y se metió en servicios sociales. Allí, obviamente, habían un montón de trabajadoras sociales y una de ellas la atendió. Allí la trabajadora social se fijó en la hija, era para ella, ¿vale? Lo que ella veía es como una niña de entre 6 y 7 años, no más, porque era muy pequeñita, muy flaquita, estaba pálida, además tenía signos de negligencia por parte de sus padres. La niña estaba descuidada, estaba sucia, estaba pálida en los huesos y además se fijó la trabajadora social que tenía como muchísimo miedo. También se fijó que cuando la niña caminaba, no caminaba bien, daba como especie de un saltito porque como que no podía caminar. Y los brazos los tenía todo el tiempo doblados, los brazos y las manos. Obviamente la trabajadora social trabaja para detectar este tipo de casos. Entonces al ver la niña decide crear un expediente sobre esta familia porque no era algo normal. La trabajadora en ese mismo momento intentó hablar con la niña, pero la niña no le contestaba, no le hablaba, lo que la hizo pensar en un principio, que más tarde entenderemos, que la niña tal vez podría ser autista. ¿Quién era esta niña? Pues esta niña era Susan, era la cuarta hija del matrimonio y cuando tenía tan solo 1 año y 8 meses fue encerrada en una habitación. Esta habitación era diminuta, estaba sucia, no entraba la claridad del día, la luz del día y la niña nunca había hablado con nadie. La niña, como les digo, nunca había hablado con nadie, ni siquiera con sus padres ni con su hermano. Si se querían comunicar con ella, lo tenían que hacer a través de gruñidos o ladridos. La niña nunca fue educada, nunca la trataron con respeto y muchísimo menos con cariño. Ella se pasaba todo el día dentro de esta habitación, estaba encerrada, estaba con una camiseta de fuerza que había creado su padre, la hizo para ella. Entonces durante todo el día tenía esta camisa de fuerza, de ahí que tuviese siempre los brazos y las manos dobladas y ya no solo bastaba con esta camisa de fuerza, sino que también estaba amarrada al punto de que la única parte de su cuerpo que podía mover eran los dedos de las manos y los pies. La niña no podía hacer nada, no podía jugar, no podía caminar, no podía comer, no podía hablar, no podía hacer nada. Por la noche, normalmente se olvidaban de ella, por lo que pasaba la noche en la misma posición desde que se levantó. Pero las noches que no se olvidaba de ella, lo que hacía era desatarla, no le quitaba la camisa de fuerza y la metía dentro de una cuna. Pues dentro de la cuna también la ataba. A todo esto, la cuna no era una cuna normal. También su padre había fabricado una cuna en especial para ella. Esta cuna no tenía los barrotes normales que tiene una cuna para que el niño no se caiga. No, estos barrotes no existían. Este hombre le puso una red como de alambre para que ella no pudiera salir. No solo esto, sino que la cuna tenía techo. O sea,
Las cunas normalmente están abiertas porque por donde metes y sacas al niño. Pues esta no. Esta también en la parte de arriba tenía esta red de alambre para que la niña no pudiera salir. Si alguna vez le daban de comer, lo hacía su hermano porque al padre le daba igual si la niña comía o no comía. Y a todo esto, porque se estarán preguntando por qué la madre no hacía nada, pues la madre tenía este problema de visión, pero aún así tanto ella como su hijo, pues le tenían muchísimo miedo a este hombre y lo que él decía pues se hacía, sin cuestionar si estaba bien o mal. Si no se olvidaban de darle de comer, como les decía antes, siempre era algo líquido, o sea, normalmente era leche o comidas para bebés, lo que obviamente afectó a su estado físico y mental. Para que tengan en cuenta el estado de esta niña, cuando la trabajadora social la vio no le echaba más de 7 años, cuando de verdad la niña realmente tenía 13 años. La niña pesaba 26 kilos para cuando entró al hospital, es decir, para el momento en el que la encontraron, la niña pesaba 26 kilos. Una niña de 13 años. A todo esto, ella no era pues la única, sí que era la que sufría todas estas cosas, pero por otro lado, su hermano y su madre no podían hablar, pero si lo hacían tenía que ser susurrando para que este hombre pues no escuchara nada y no le molestara, porque a él le molestaba absolutamente todo. Si masticaban, si tragaban, si hablaban, todo le molestaba. Es por eso que si iban a hablar, que lo hacían muy poco, era susurrando. Como les decía antes, Susan solo se podía comunicar a través pues de sonidos, normalmente gruñidos, ladridos, algo así, pero lo tenía que hacer bajito y solo obviamente con su madre y con su hermano, porque si su padre se enteraba, si su padre escuchaba que se estaba comunicando, que estaba haciendo un ladrido, un gruñido o algo por el estilo, la castigaba, le daba una tremenda paliza. La niña, para el momento en el que la encontraron y que la salvaron de toda esta situación, no sabía caminar bien, no podía extender sus brazos, no podía hablar porque no sabía hablar. O sea, la niña no sabía hacer nada, es que se pasaba todo el día amarrada. Además de todo esto, tampoco se desarrolló de manera cognitiva. Ella no sabía pensar, no sabía razonar, o sea, no sabía nada, no sabía hablar, no tenía pensamiento. Es que dense cuenta que fue encerrada cuando tenía 1 año y 8 meses, o sea, no se desarrolló nada de ella. Ella todo el tiempo salivaba como un bebé, no sabía masticar y muchísimo menos podía tragar algo sólido, o sea, era impensable. Desde que era bebé, que la encerraron, le daban solo líquido, leche o comidas para bebés. Tras ser atendida y ayudada por un montón de expertos durante un tiempo, ya ella empezó a saber hacer las cosas más básicas, como por ejemplo, pues caminaba mejor, podía correr mejor, saltaba, razonaba un poco. ¿Por qué se llama Ginny si realmente su nombre original es Susan? Pues bien, cuando la salvaron de sus padres, obviamente le quitaron la custodia a sus padres y ella pasó pues a tener la custodia el Estado, ¿no? Pues le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Pues porque se filtró a la prensa una niña salvaje y decían su nombre, entonces para protegerla se lo cambiaron. Sus padres fueron acusados de infantil no solo hacia Susan o Ginny, sino también hacia sus otros hijos, que como les decía antes, Susan era la cuarta, por lo que habían 3 más. Pues bien, tras la investigación y tras el testimonio de la madre de todos estos niños, se dieron cuenta de que el padre sentía un odio profundo hacia los niños, pero no le cambió cuando los niños eran de él. Al revés, cuando eran de él era muchísimo peor. Sentía muchísimo más odio. La mujer cuenta que durante su primer embarazo, este hombre intentó asfixiarla más de una vez para intentar acabar con su vida, pero realmente la intención de él no era solo acabar con la vida de ella, sino más bien con la del bebé. Cuando este primer bebé nació era una niña y cuando tenía tan solo 2 meses, este hombre estaba cansado de escucharla llorar y lo que decidió hacer fue coger a la niña, llevarla al garaje y abandonarla en el garaje, por lo que poco después, obviamente, la niña falleció. En el siguiente embarazo fue un niño que se ahogó con sus propios mocos, porque no paraba de llorar, ahí lo dejaron, que llorara, que se pusiera mal, o sea, es que nadie atendía a ese niño y finalmente terminó porque se ahogó con sus propios mocos. El tercer bebé era otro niño y ya nos estamos refiriendo al hermano pues que le daba de comer a Ginny y demás, que ya pues hemos hablado
de él durante el caso. Y esta vez el destino de este niño fue otro gracias a su abuela. Este niño desde que nació se lo llevó su abuela, lo crió, lo educó, lo trató con muchísimo amor, pero pocos días después del nacimiento de Ginny, la abuela murió, por lo que este niño tuvo que volver a casa de sus padres. La madre de Clark, que así se llama el padre, murió atropellada por un hombre que iba borracho conduciendo, y su abuela también. Y además, en el momento en el que su abuela falleció, él estaba presente. Entonces se dice pues que esto le ha causado pues muchísimas cosas en su cabeza y por esto actuaba así. Pero para mí personalmente esto no justifica nada. Según su esposa, desde que esto pasó, desde que su abuela y su madre fallecieron, pues los abusos por parte de este hombre, tanto hacia ella como a sus hijos, cada vez iban a más. Ambos padres fueron acusados de maltrato infantil, pero un día antes del comienzo de los juicios, Clark se quitó la vida con un disparo. Y a todo esto dejó una nota que decía: el mundo nunca lo entendería. Ginny recibió muchísima ayuda por parte de expertos que dijeron que para el momento en el que la niña entró, que fue hospitalizada, tenía el cerebro de una niña de 1 año, que como les recuerdo tenía 13 años. Pues para ese momento tenía el cerebro de una niña de 1 año, que incluso tenía partes del cerebro que no estaban ni siquiera desarrolladas, pero que tampoco se iban a desarrollar. Tan solo 1 año después, cuando Ginny tenía 14 años, su mejoría fue increíble. Ya ella se podía comunicar a través de señas, podía masticar, ya no salivaba tanto, podría tragar cosas sólidas e incluso sus problemas físicos fueron desapareciendo. Para este momento ya ella podía caminar, podía saltar, podía correr, y es para este momento cuando le dan el alta a Ginny. Ella fue a distintas casas adoptivas, pero todo el mundo pues como que devolvía la custodia porque no querían hacerse cargo, porque tenían que hacerle pues muchos cuidados a Ginny, porque obviamente aunque había mejorado muchísimo, no era una niña que no tuviera que tener cuidado. O sea, tenían que estar pendientes de ella y tenían que ayudarla muchísimo. Que le dieran el alta fue lo peor para la niña, porque la niña volvió para atrás. O sea, todo lo que ella había avanzado al darle el alta y que le pasara todo esto con distintas familias adoptivas, la hizo ir hacia atrás. Empezó a necesitar otra vez pañales, se masturbaba en público e incluso intentó muchísimas veces hacerse daño. Una de las personas que ayudaron a Ginny muchísimo en su recuperación, la quería muchísimo, pidió la custodia de la niña y se la dieron, pero 1 año después se la quitaron y se la devolvieron, aunque parece increíble, se la devolvieron a su madre. Para el año 1975 resulta que a la madre le quitaron todos estos cargos por infantil y salió de la cárcel porque determinaron que ella había sido simplemente una víctima más de este hombre. Poco después de que le hayan entregado la custodia a la madre devolvió otra vez la custodia de la niña al Estado porque decía que no se podía hacer cargo de ella por su problema, o sea, de visión, por su discapacidad con la visión, que a mí particularmente yo no lo entiendo, porque si sabes que tienes esos problemas y sabes que no vas a poder cuidarla, ¿por qué reclamas la custodia de esta niña que podía haber estado a lo mejor pues súper feliz con su nueva familia y con la mujer que de verdad quería cuidarla y ayudarla? Y es aquí cuando empieza una gran guerra entre médicos y científicos por la custodia de la niña. Muchos querían la custodia no por querer cuidar a la niña y que la niña avanzara y que tuviera una buena vida y una vida feliz, sino porque querían estudiarla. Y es aquí cuando se prohibió a todo médico y científico que tuvieran contacto con la niña, porque obviamente a la niña le estaba afectando muchísimo esto, porque todo el mundo la quería para eso, para estudiarla. Es así como a día de hoy no se sabe nada de Ginny, porque desde ese momento intentaron protegerla, intentaron que nadie la siguiera estudiando, porque como les digo, no la querían para algo ético, solo querían estudiarla y luego qué harían con ella. O sea, era algo bastante complicado, entonces le cambiaron su nombre. Creo recordar que leí por ahí que estaba internada en un centro de salud mental, pero no estoy muy segura. Al final, pues no se sabe qué pasó con ella, pero se cree que a día de hoy podría seguir viva.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.